Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Venezuela, el gobierno de este país ha concretado la firma de una licencia para el desarrollo de la fase 2 en el campo de gas natural Lorán, un acuerdo que se alcanzó mediante un consorcio internacional integrado por la británica British Petroleum, la firma XRG de Emiratos Árabes Unidos y la compañía UCC en sede de Qatar. La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha calificado la jornada como un hito histórico tras 23 años de esfuerzos para concretar producción de gas en este yacimiento bajo un proyecto que fortalece la estrategia nacional para abastecer el desarrollo industrial y petroquímico interno, pero además consolidar la meta de transformar a Venezuela en un exportador clave de gas hacia la región del Caribe, también otros mercados internacionales. Es parte del análisis el día de hoy. Antes recordarle, a través de redes sociales, también a lo largo del día, sondeamos la opinión de nuestros usuarios, el código QR a su disposición, con la pregunta que hemos propuesto el día de hoy. ¿Qué impacto tendrá para Venezuela este nuevo acuerdo gasífero en el campo Lorán firmado con empresas de Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Qatar? Ahí están las opciones. Le invitamos a participar. Más adelante vemos las respuestas. Bien, vamos de inmediato al análisis. Me acompaña acá en el estudio David Paravicini, ingeniero experto en políticas públicas energéticas, profesor universitario. Nuevamente con nosotros, David, qué gusto tenerte acá. Oh, caramba, gracias por la invitación. En Telesur, para poder hablar, bueno, de este escenario tan importante para Venezuela en temas gasíferos. ¿Cómo estás viendo la firma de este convenio? Bueno, mira, esto es algo, bueno, dentro de las situaciones que estamos viviendo en Venezuela, digamos, un país donde los Estados Unidos decidió romper una norma clave mundial de acuerdos y con una entrada a Venezuela, como hizo el 3 de enero, secuestrar al presidente, a la primera combatiente, a Cilia, e imponernos, después de 6 meses de asedio de militar, imponernos una serie de imposiciones. Bueno, dentro de todas esas dificultades de un país con este asedio, ver cómo en materia gasífera se está dando un salto que es histórico, cualitativo. ¿Por qué es histórico este salto? Porque Venezuela, a pesar de ser un país que con las mayores producciones de petróleo en el mundo y que todos, bueno, todos deberíamos saber, de todas maneras es así, el petróleo que extraemos trae gas asociado en cantidades importantes. Y aquí durante más de 100 años ese gas se quemó. Venezuela vivió de la explotación del petróleo y botando el gas. El primer intento de golpe de Estado que le dieron al presidente Chávez fue en agosto del 2001, porque con Ali Rodríguez, de ministro de Hidrocarburos, para tratar de abrirle la puerta a la explotación de gas, porque Venezuela había estado de espaldas al gas hasta ese momento, creó una división, propuso una división en PDVSA de crear una PDVSA especial o una estructura, una empresa nacional solo para la explotación de gas. Bueno, dio el primer golpe de Estado, el primer intento de golpe de Estado fue en ese agosto. Hubo una huelga de los trabajadores de PDVSA, sobre todo de la meritocracia, para oponerse a eso. Bueno, después vino el primer intento en diciembre de ese año, digamos, pero el presidente insistió en eso, y por eso cuando se aprueban las leyes de hidrocarburos, se aprueba no una ley de hidrocarburos, sino 2 leyes de hidrocarburos. Sí. La ley de hidrocarburos líquidos, la ley orgánica de los hidrocarburos líquidos y la ley orgánica de los hidrocarburos gaseosos, que le abre un espacio, estamos en el año 2001, leyes habilitantes, por medio de leyes habilitantes, donde se le abre un espacio a la inversión en gas sin las limitaciones que se imponen en la ley de hidrocarburos líquidos. Es decir, le permite 100% de la participación privada en los proyectos de exploración y de explotación inclusive de gas. Pero a pesar de todas esas facilidades, no fue posible. La intención de las empresas transnacionales para entrar a explotar el gas en Venezuela era inaceptable. Se
se intentó dentro de las normativas de las asociaciones estratégicas, es decir, las puertas que se abrieron, le abrieron con una interpretación del artículo 5 a las empresas transnacionales con la apertura petrolera en el año 1990 con aquel famoso proyecto Cristóbal Colón que le permitía entonces a la Shell, Mitsubishi y Exxon, junto con Lagoven, todavía no estaban integradas las empresas, el desarrollo del proyecto Cristóbal Colón, que era la explotación de gas en Paria, en el norte de Paria. Bueno, eso también fracasó. Y una tras otra. El presidente Chávez hizo un esfuerzo gigantesco en el año 2007 con la revolución gasífera. Dedicó 9 horas, no sé cuántas horas de programa para explicar 12 programas de desarrollo en materia gasífera. Entre ellos anunció el famoso desarrollo del plan en Güiria para desarrollar el sistema de compresión de gas, el sistema de distribución de gas nacional, el gas directo para las viviendas, es decir, todo eran 12 programas específicos. Todo eso fracasó, todo eso fue echado atrás desde adentro del país, por supuesto, porque hay intereses externos también en que Venezuela no desarrolle su explotación de gas natural. Ahí la importancia entonces de este convenio tan importante. No, de todo esto es un salto cualitativo. Lo que dice la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es cierto, es la exportación por primera vez de gas, no se pudo hacer. Las inversiones de las grandes plantas licuefactoras que se estaban haciendo en Güiria, bueno, eso se perdió ese dinero. Y ahora, bueno, se va a hacer en el marco de la ley orgánica de los hidrocarburos gaseosos, que no solamente protege a este último convenio que se firmó reciente, sino también el que se firmó con la Shell en el mes de junio. Sí, vamos a escuchar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hablando sobre este acuerdo con consorcios internacionales para la firma de este objetivo de profundizar el desarrollo del sector gasífero en el país. Esto decía. Con los cuales estamos firmando este acuerdo. British Petroleum, la empresa XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC basada en Qatar. Realmente es auspicioso tener empresas de países distintos consorcionándose para desarrollar un campo como es el campo Lorán. Yo que conozco de cerca lo que ha sido la historia del yacimiento contiguo Lorán Manatí, puedo anunciar con satisfacción al país que después de 23 años hemos logrado finalmente dar el impulso para la producción de gas en este extraordinario y gigante campo como lo es Lorán, contiguo al yacimiento Manatí, que está del lado de Trinidad y Tobago. Ahí estaba la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. David, la importancia de Lorán en este convenio. ¿Qué es Lorán? ¿Cómo explicarle a la audiencia latinoamericana de la importancia de este yacimiento? Bueno, la exploratoria que se desarrolló en esos años 80, que no solamente dio cuenta de la existencia de los yacimientos del Furrial, de los más grandes del mundo, en petróleo liviano y mediano, con importantes cantidades de gas asociado, que se queman, que todavía se siguen quemando. O sea, estamos hablando de esa deuda histórica que tenemos en Venezuela con nuestra relación con el gas asociado y sus derivados, ¿verdad? En el mundo entero hay un avance gigantesco en materia de gas y nosotros sigamos atrasadísimos. Con respecto a Colombia, por ejemplo, que usa gas directo en la mayoría de sus viviendas, gas metano. Siendo que Colombia no tiene gas y tiene el 95% de la población y de su población asistida por gas, de un gas que no tienen. Pero Venezuela, que tenemos el gas, aquí lo quemamos. Bueno, eso se está resolviendo y esas exploraciones de ese momento llevaron también a la exploración de tanto la plataforma del Tana, que es y su frente atlántico, así como las áreas en el Paria Norte. Es decir, que esta es otra, que era donde está el proyecto Cristóbal Colón. Bueno, son unos yacimientos extraordinarios
digamos, quizás los más costosos de explotar son justamente en el área del Orán, están en ese frente atlántico, es el más oriental de los yacimientos en área territorial venezolana, marítima venezolana, y que tiene unos potenciales extraordinarios. De acuerdo a las proyecciones, ahí se van a producir, bueno, no sé si son cerca de entre 6 y 7 billones de pies cúbicos de gas, y digamos que como potencial trillones en la terminología estadounidense, y son cantidades extraordinarias que, como son gas no asociado, estamos hablando, y se está hablando que es gas natural. Estos son, este gas va a ser licuado. Recordemos que las plantas de licuefacción del gas metano son unas plantas que tienen una inversión alta porque hay que llevarlo hacia menos 160, menos 170 grados centígrados para licuar el gas metano y poder, bueno, hacerlo portable, pues, por los volúmenes. Son saltos importantísimos. Tenemos eso pendientes del año 2007, como ya mencioné antes, por la proyección que hizo el presidente Chávez sobre la revolución gasífera, donde se planteaba, pues, esos trenes de licuefacción en ese proyecto allí en Güiria, ¿no? Y el salto estratégico también en el mercado interno, ¿no?, que es tan importante también. Bueno, eso es fundamental. Todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo en materia energética, o sea, ya no diríamos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, sino estamos hablando de energía, tiene que incorporar el país. Por supuesto que hay una demanda mundial de energía proyectada. Venezuela tiene un papel fundamental que jugar en esa proyección de seguridad nacional de los distintos países que se apoyan en la creciente demanda energética, pero Venezuela tiene un atraso en materia de desarrollo de su energía. Estamos en una situación de que la estructura, por ejemplo, de energía eléctrica de la industria petrolera, que era una estructura, un sistema paralelo al sistema nacional, fue destruida, fue acabada, desatendida por mantenimiento, de manera que inclusive hoy estas inversiones que se están haciendo en estas áreas, quienes han invitado tienen que, uno de los puntos importantes a tratar es el de restablecer la seguridad energética dentro de la industria petrolera, pero hay que verlo también con el rezago que ha habido en materia nacional, que se produjo una serie de situaciones inclusive de gobiernos nuestros. O sea, la gestión del sector eléctrico en Venezuela, que estuvo de espaldas y causó un deterioro gigantesco, aparte de unas fallas ya como estructurales que sí, venían de la visión como la socialdemocracia de la Cuarta República manejaba el tema de las inversiones eléctricas, de manera que es fundamental asociar a todos estos esfuerzos el tema de la demanda nacional. Hay una clara definición de cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las demandas en materia gasífera, fundamentalmente. Muchos desafíos, el compromiso también del Estado por potenciar la capacidad productiva a través también de la inversión extranjera. Vamos a estar hablando de eso en la próxima parte del programa. Les recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales y al final analizamos los resultados. Venezuela consolida alianzas estratégicas para la exportación de gas natural, pero también para consolidar el mercado interno a puertas adentro de este país latinoamericano. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Venezuela con esta alianza estratégica para no solamente la exportación de gas natural, sino también el mercado interno en Venezuela, la importancia de potenciar la capacidad productiva gasífera
a través de la inversión extranjera. En ese sentido, la directora ejecutiva de la compañía energética British Petroleum, Meg O'Neill, resaltaba el desarrollo del acuerdo energético que avanza a su fase número 2. Esto decía. Es un día especial, es un honor firmar este acuerdo formalmente para el desarrollo de la fase 2 en el campo Loran. Queremos acelerar el desarrollo de este importante recurso de gas natural para el beneficio del pueblo de Venezuela. Y le agradecemos a la señora presidenta y a los colegas por la confianza que nos han brindado y a nuestros socios en la empresa mixta para continuar trabajando. Muchas gracias. Es un placer estar en... Bueno, es parte de la información y sigue en el análisis acompañándonos David Paravicini, ingeniero experto en políticas públicas energéticas, profesor universitario. Veíamos entonces allí cómo este proyecto en fase número 2 lo comparten 3 empresas, en este caso British Petroleum, XRG y UCC, sumándose a los esfuerzos de la fase 1 que comparten con Shell en materia de gas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está viendo también la integración de estas empresas de una británica, otra de Qatar y otra de Emiratos Árabes Unidos? Pero eso está dentro del plan de los 5 equilibrios que definió el presidente Chávez en su primer gobierno. Recordemos que en su análisis de planificación o de visión del desarrollo del Estado venezolano, uno de los equilibrios, pues los equilibrios eran el equilibrio político y por eso hablaba de la democracia participativa y protagónica, entre otros. Hablaba del equilibrio de lo social, es la atención de las demandas sociales. El tercero es relacionado al equilibrio en lo económico. Y decía allí que cómo es posible que el 70, el 80% de las negociaciones en todas las áreas estaban con un solo país. Y aquí había que abrir ese espacio y más, donde más se acentuaba eran con las industrias petroleras. Y cuando viene el proceso de la sustitución, cuando hubo el proceso de transición, de transferencia que se pasa de las asociaciones estratégicas a las empresas mixtas, vienen al país casi 30 empresas internacionales a participar en el tema petrolero. Hoy en gas, donde casi era exclusividad de las empresas anglosajonas en participar en la explotación, en las actividades gasíferas, hoy encontramos esta sorpresa tal como lo dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la satisfacción de ver esta multiplicidad de empresas de distintas regiones del mundo participando en este esfuerzo. Es fundamental este esfuerzo. Creo que hay que insistir en algo que tú mencionaste antes, que tiene que ver el desarrollo interno, que no solamente es la atención de los servicios, sino la participación del capital nacional en esfuerzo. Hay tecnologías asociadas al gas y con agua, pues sobre todo para generación eléctrica, donde hay espacios para capital nacional y aprovechar la explotación gasífera o capacidades de gas que tenemos en el territorio. Pero, y el talento humano también. Por supuesto que lo hay con talento, porque son empresas que han trabajado en materia gasífera. Tenemos empresas de ingeniería que tienen años desarrollando proyectos al lado de las empresas con tecnología que han venido para acá, para el país, y que son espacios que hay que abrir para el capital nacional en el área energética y sobre todo además que tiene que ver con gas y generación eléctrica. Sí, sin duda. Y justamente sobre el impacto estratégico y social de esta alianza que se ha firmado recientemente, pues también hablaba la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Escuchamos. Que la energía de Venezuela, cuando cruce nuestras fronteras, sea para llevar bienestar a otros pueblos, así como a Trinidad y Tobago a otros países, y que el pueblo venezolano también vea reflejado en estos acuerdos el resultado de su esfuerzo, de su resistencia y de la esperanza que tiene nuestro país en un crecimiento, en un desarrollo compartido y lo más importante, en el desarrollo humano. Ahí teníamos la información y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, David, que se suma también a otro, digamos, dato muy importante para Venezuela y es el incremento de la producción petrolera. 1.200.000 barriles de petróleo. ¿Qué significa esto para el mes de julio? Bueno, eso es también reconocer dentro de las dificultades de un país asediado como el nuestro,
no podemos olvidar dentro de todo esto que estamos frente a Venezuela ha sido objeto de una agresión brutal, como es el secuestro de nuestro presidente y de la primera ministra, nuestra primera dama, de las medidas coercitivas unilaterales que todavía están actuando, es decir, todavía está una alcabala, así como Estados Unidos está poniendo una alcabala en Hormuz, aquí tiene una alcabala para el acceso a Venezuela en materia de los contratos de todo tipo, no solamente de los petroleros, porque son medidas coercitivas en general. En el área petrolera se acrecenta por la actividad principal nuestra. Y entonces ver cómo dentro de esas circunstancias se ha logrado inclusive invitar a empresas extranjeras que acepten ese grado de ilegitimidad e ilegalidad que significa firmar contratos en un país que está firmando ese contrato bajo coerción. Lo cual que la incertidumbre, la inseguridad jurídica no proviene de nuestras leyes ni de nuestra situación interna o de alguna situación relacionada con Venezuela, sino tiene que ver con las pretensiones de Estados Unidos de adueñarse de nuestro petróleo. Eso no puede perderse de nuestra visión. Ahora, dentro de esas dificultades, ha sido capacidad porque ha hecho un trabajo la presidenta encargada, fue a la India a buscar darle seguridad, una seguridad jurídica, por supuesto, dentro de lo que es el alcance que tiene Venezuela del abuso y el atropello de Estados Unidos, no solamente contra nosotros, sino contra el mundo. A nosotros nos secuestraron al presidente, invadieron nuestro país, mataron a más de 100 personas, pero en Irán asesinaron a la directiva, al presidente de Irán, al ayatollah, a su familia. Es decir, es una cosa, digamos, lo que pretenden hacer con Cuba, hoy que estamos celebrando el 100 aniversario del nacimiento de Fidel Castro, es un momento de recordar toda esta iniquidad producida por el imperialismo norteamericano, pero por otro lado también los esfuerzos de un país, de una dirección política, dentro de esas dificultades, aumentar la producción petrolera, que significa para Venezuela mucho, porque somos un país dependiente de esa producción. Y vuelvo al mercado interno, David, porque Petróleos de Venezuela estableció un plan para incorporar a finales de año gas metano. Justamente usted hablaba del gas metano al sistema termoeléctrico, bueno, teniendo en cuenta también el desafío que presenta este sector del país. ¿Qué esperar de esto? Bueno, eso es parte de lo que estaban conversando antes. Sobre todo hay sitios donde, por ejemplo, en el estado Guárico, que tenemos unos yacimientos de gas no asociado, como es el caso que estamos hablando en Maras Costa afuera, pero esto que es infinitamente más económico, que es una producción de yucal placer en el municipio de Monagas, en el estado Guárico, y que la producción de energía eléctrica a partir de gas y agua, que son dos condiciones que tienen allí, sería sumamente económico y podría resolver el problema, no resolver, pero atenuar el problema de la demanda eléctrica en el estado Guárico, parte del estado Aragua, fronterizo del estado Anzoátegui, que es fronterizo por el lado de... y de la mano con la organización comunal también. Bueno, por supuesto, porque ahora hay unas nuevas estructuras que incorporan el territorio como poder. Entonces eso es parte de los 5 equilibrios. El cuarto equilibrio, que no lo mencioné, es el equilibrio territorial, porque nos decía Chávez en su momento que el 85% de la población vive en el 15% del territorio, en el norte costero. Claro. De manera que esa nueva estructura de organización, de ocupación del espacio y de poder popular sobre el territorio, más políticas que impulsen la inversión privada nacional o internacional para mejorar el tema de los servicios que podrían apoyarse justamente en las leyes que se han aprobado aquí, como la ley de los hidrocarburos, la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos. Me queda ya un minuto, profesor, y hablar para terminar de las medidas que se están tomando por un fenómeno que está golpeando no solamente Venezuela, sino toda Latinoamérica, que se presenta para los próximos meses, este fenómeno del superniño que también está afectando la generación energética de nuestros países. Bueno, el fenómeno del niño, que, bueno, digamos yo que la característica de superniño, pero es un fenómeno que se produce históricamente. El último ataque a Venezuela del fenómeno del niño fue en el año 2009. 2009 hubo la crisis energética
que recordemos que los niveles del Guri llegaron a las cotas mínimas. Sí. Fue justamente un periodo mismo, sequía, un problema, digamos, es un proceso cíclico. Esto no es claro, que las condiciones que estamos en Venezuela, bajo las medidas coercitivas, el doble terremoto que tuvimos, el deterioro que ha habido por las medidas coercitivas del sistema eléctrico, que desinversión, falta de mantenimiento, etcétera, creo que es algo que hay que abordar tal como lo está, yo creo, saludo la forma como lo está haciendo el gobierno nacional, de invitarles a la población, que no solamente es una responsabilidad de las instituciones del Estado, sino que inclusive esas nuevas formas de organización popular, como consejos comunales, comunas, asuman también una responsabilidad en asumir los efectos de este fenómeno, que recordemos que es cíclico, y tenemos que verlo entonces también en una visión de programación, de planificación. De perspectiva. No puede ser que cada vez que venga lo asumamos otra vez como si un fenómeno que estamos descubriendo como si nunca había pasado. Así es, y ahí la importancia de este desafío, no solamente, como decíamos, para Venezuela, sino para todo el continente. Profesor, vamos a ver rápidamente lo que nos dice la audiencia. ¿Qué impacto tendrá para Venezuela el nuevo acuerdo gasífero en el campo Lorán firmado con empresas de Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Qatar? 44% de los usuarios a esta hora nos dicen impulsar el desarrollo petroquímico nacional, 31% confirma que esto garantiza la estabilidad energética a futuro, algo que por supuesto ha sido un desafío no solamente para el gobierno nacional, sino para todas las entidades del país. A todos ustedes, muchísimas gracias, profesor, gracias por venir, gracias por estar con nosotros y la audiencia latinoamericana, y como siempre, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, y en Telegram también. El servicio informativo de Telesur, 24 horas, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Gracias por seguirnos.